Bien, amigos, y continuando nuestras motivaciones, catequesis sobre la Lección Divina, vamos a detenernos hoy en lo que es propiamente la lección, que es a partir de la lección, es decir, de la lectura, donde vamos a tener las herramientas para vivir en profundidad tanto la oración como la contemplación y el fruto de la contemplación. Vamos a detenernos en este aspecto de cómo leer la Sagrada Escritura. Cuando hablamos de leer la Sagrada Escritura no es para adquirir conocimiento, si bien fruto de la lección divina es que vamos a aprender muchas cosas acerca de Dios, de lo que Él nos revela acerca de Jesucristo, acerca de nuestro comportamiento. Recordemos que el fin de la lección divina no es tanto adquirir conocimiento, sino la experiencia misma de Dios. O sea, Dios lo podemos experimentar, a Dios lo podemos palpar con nuestra alma, experimentar con nuestra alma. Y el método que nosotros proponemos, que es muy antiguo, es un método eficaz y que la Iglesia recomienda, particularmente dentro de este año santo de la misericordia que estamos celebrando. Hemos dicho que el primer escalón es el escalón de la estacio, ¿no? Serenarse, respirar profundo, desconectar el celular, buscar un lugar cómodo, luego invocar al Espíritu Santo, luego se toma la Sagrada Escritura con amor y haciendo un acto de fe que vamos a relacionarnos con una persona viva que nos va a hablar, que yo le voy a hablar. Y entonces tomamos un texto. Ahora, ¿qué texto de la Sagrada Escritura tomamos? Yo les presento dos posibilidades que a mí me ha ayudado mucho, ¿verdad? Y no dejo de hacerlo. La primera posibilidad, tomar un libro de la Biblia. Un libro de la Biblia y leerlo sistemáticamente. Tomar un capítulo o medio capítulo y todos los días seguir leyendo el mismo libro de la Sagrada Escritura. La otra posibilidad, tomar el Evangelio del día o bien la primera lectura de la liturgia de la palabra. Yo diría uno de los dos, porque con uno tenemos bastante, queridos amigos. Ahora, si se puede los dos, pero ya les digo que para los dos necesitaríamos por lo menos unas 2 horas. Y como hoy el ser humano vive tan ocupado y moviéndose de un lugar a otro, le es difícil dedicar 2 horas a la oración. Entonces yo creo que con uno es suficiente. Entonces tomamos el texto de la liturgia de la palabra del día, que puede ser con la ayuda de un subsidio como Misericordia Día a Día, como El Pan de la Palabra, Renovación Cotidiana, otros libritos que hayan por allí de guías de la lectura. Y entonces se toma ese texto del día y se lee de una manera pausada, una vez que hemos invocado al Espíritu Santo y una vez que hemos tenido la oportunidad de serenarnos, de poner nuestra mente en blanco, respirar profundo, etc. Se puede hacer alguna ejaculatoria y luego tomamos el texto y lo leemos de 2 a 3 veces, el mismo texto, con la ayuda de la imaginación. Yo trato de imaginarme lo que estoy leyendo. Si es, por ejemplo, Jesús que está en Caná de Galilea, haciendo el milagro, estoy meditando ese texto, voy a hacer la lección divina a partir de Juan, capítulo 2, entonces yo represento en mi mente la escena. Tomemos el Evangelio de Juan en el capítulo 2, donde está el episodio de el agua transformada en vino, capítulo 2, verso 1. Dice el Señor: 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea.
y estaba allí la madre de Jesús. Fueron invitados también a la boda sus discípulos. Entonces ya usted con esto usa la imaginación, cierra sus ojos, se imagina ahí a la Virgen, se imagina los 12 apóstoles, se imagina toda la sala del banquete repleta de gente. En la entrada se imagina estas 6 tinajas, ¿verdad? Y ve a los fariseos que llegan y se comienzan a lavar las manos para participar del banquete. Y se imagina a Jesús en medio de toda esta fiesta. Se utiliza la imaginación. Entonces, lee pausadamente el texto 2, 3 veces, preferiblemente con un lápiz o una pluma, o un bolígrafo, como quieran decir. Y usted va a tomar el texto, después de la segunda, tercera vez que lo lee de la manera más pausada, y va a subrayar del texto qué es lo que más le llama la atención. La actitud de Jesús, las palabras de Jesús, la actitud de la Virgen, la actitud del sirviente, del maestresala, del mayordomo. ¿Qué es lo que más le llama la atención? Tiene que fijarse en los verbos, los sustantivos, los artículos, los puntos y coma. Ese ejercicio, ¿verdad?, va a tomar unos 10 minutitos, porque hay que hacerlo de una manera pausada. Luego, a partir de lo que hemos leído, entonces nos preguntamos de todo esto, ¿qué es lo que a mí más me llama la atención? ¿Qué es lo que más me impresiona de este texto? ¿Y qué tiene que ver con mi vida? Entonces, puede ser con ayuda de un cuaderno poner unas ideas claves acerca de la reflexión que estoy haciendo. Si estamos habituados a hacerlo, no es necesario el cuaderno. Uno hace una meditación. Bueno, Jesús allí transformó todos esos litros de agua que estaban en esas 6 tinajas, los transformó en vino. Para transformarlo en vino necesitó de la ayuda de los sirvientes para que llenaran las tinajas de agua. Entonces, claro, frente a este texto, uno se pregunta, bueno, Jesús está presente hoy en mi casa, en mi vida. ¿Qué milagros Jesús tendría que hacer hoy frente a los problemas que yo tengo, las dificultades que yo tengo? ¿Cómo se dio este milagro? Bueno, el milagro se dio por la intercesión de la Virgen. Entonces, yo creo en la intercesión de la Virgen, yo creo que hoy la Virgen está en mi casa, yo creo que la Virgen puede pedirle hoy a Jesús que haga un milagro. ¿Cuál es mi relación con la Virgen? ¿Ves? Entonces hago una meditación y me pongo a pensar, ¿cómo es mi relación con Jesús? ¿Cómo es mi relación con María? ¿Cuáles son mis necesidades? Cuando yo aplico el discurso de mi mente mental a una verdad de fe que estoy confrontando, eso es oración. Eso es oración mental. Nosotros en la iglesia llamamos a la oración mental meditación. O dicho de otro modo, llamamos a la meditación oración mental. Escribe Santa Teresa de Lisieux, Teresa del Niño Jesús, que cuando ella entra al convento le enseñaron a meditar, descubrió que ella desde niña, de los 5, 6, 7 años, ya oraba y no sabía qué era oración, porque pasaba ratos de su vida pensando en Dios, pensando en Jesús, confrontando su vida con el catecismo que su papá y su mamá le enseñaban en casa. Cuando nosotros estamos solos, con el celular desconectado, con el televisor apagado, cuando estamos recogidos en nuestra habitación y leemos 2, 3, 4 veces la Sagrada Escritura, entonces nos ponemos a pensar en ese texto, eso es orar. Hay gente que piensa que orar o rezar es solo repetir Padre Nuestro, Ave María. No. Esta oración de la que le estoy hablando se conoce como oración mental. Nosotros debemos practicar, según el Catecismo de la Iglesia Católica, tanto la oración vocal como la meditación o la oración mental y la contemplación.
recuerden que la oración tiene 3 expresiones: la vocal, la oración mental y la oración de contemplación. El paso para la oración contemplativa es la meditación. Ahora, si todos los días nosotros tomamos una media hora, aunque sea, para confrontar nuestra vida con la palabra de Dios, poco a poco Dios mismo nos va a dar la gracia de la oración contemplativa. Porque la oración contemplativa se divide en 2, la contemplación adquirida y la contemplación infusa, o la oración de recogimiento adquirido y lo que es puramente contemplación, que es un don de Dios. Por lo común, Dios le da al alma que habitualmente ora el don de la contemplación infusa. Hay gente que quiere comenzar a orar de un día para otro, ya quiere tener grandes experiencias místicas como los santos. Eso es imposible, a no ser que Dios haya elegido a una persona para una gracia particular, como ocurre en la vida de Santo Domingo Sabio y otros niños, y le da esa gracia de la contemplación infusa desde pequeño. Pero eso es de un modo extraordinario. Habitualmente lo que ocurre es otra cosa. Que Dios da el don de la contemplación, es decir, donde ya no hay esfuerzo del hombre, donde la razón, el discurso razonal ya no es tan importante, basta una pequeña consideración para que el alma entre en ese contacto íntimo con Dios cara a cara. Eso es una gracia y eso es fruto de la oración mental. Ahora, a través de la lección divina se puede adquirir el don de la contemplación si diariamente nosotros sacamos el tiempo para estar a los pies del Señor. Es triste, queridos amigos, cuando encontramos casos en la iglesia de personas que tienen años de estar participando en la iglesia y, como diría San Ignacio de Loyola, son rudos en la oración. Van a orar y no hacen otra cosa que pensar en su pasado, en su presente, en los problemas que tienen, y no logran poner su mente en Dios, porque no tuvieron maestros que le enseñaran a orar. Yo he escuchado casos de personas de 60, 70, 80 años y dicen: padre, qué problema para mí orar, porque vivo solamente con distracciones y distracciones. ¿Por qué pasa esto? Porque no se le dedicó el tiempo para aprender a orar como se debía. Entonces, han pasado los años y entonces es difícil ya, ¿verdad? A cierta edad, cuando se han desarrollado malos hábitos en la oración, tener el don de la contemplación. Pero es algo que se puede adquirir. Porque, repito, la contemplación es un don de Dios. En la contemplación no es tanto lo que yo le diga a Dios, sino lo que yo experimente de su amor. Bastaría una pequeña consideración para que uno se sienta sumergido en el amor misericordioso de Dios. Y créame, si hay algo hermoso de la vida cristiana, es precisamente esto. Ningún ejercicio de yoga, de pilates, de reiki, ningún ejercicio de relajamiento se puede comparar a la oración contemplativa. Y si no, lean ustedes las moradas de Santa Teresa de Ávila, lean las experiencias de Santa María Faustina Kowalska, después del año y medio de aridez, de purificación que vivió. Lean ustedes la llama viva del amor de San Juan de la Cruz. Lean ustedes todas estas experiencias tan lindas que nos presenta Catalina de Siena. O sea, nosotros tenemos en la iglesia un gran patrimonio de espiritualidad a partir de estas experiencias de estos místicos. Pero ¿por qué se da estas experiencias? Porque fueron personas que nunca descuidaron su vida de oración. El problema hoy día es que la gente ora para cumplir, por necesidad, porque necesito que Dios me ayude en medio de una dificultad. Está bien, ambas cosas está bien, pero no debemos orar solamente por eso.
La oración debe ser un trato de amistad con Dios. Santa Teresa de Ávila lo define como tratar de amistad estando muchas veces a solas, tratando de amistad con quien sabemos nos ama. Si yo no trato al Señor como un amigo cada día y no logro desarrollar una relación de amistad con Él día a día, no puedo decir que soy un alma orante. Entonces hay que distinguir entre las oraciones comunes que yo hago cada día, como las laudes vísperas, el rosario, una visita al Santísimo, inclusive la lección divina, a tratar de amistad con el Señor cada día. Entonces, esto a mucha gente le cuesta, ¿pero por qué? Por el martalismo del que hablábamos en días anteriores, ¿no? Están tan ocupados que no pueden trazar un programa de oración. Y claro, si no trazan un programa de oración no saben de qué estamos hablando. No se trata de orar hoy una media hora y luego la otra semana otra media hora. No, es algo de todos los días. ¿Qué pasa cuando nosotros todos los días sacamos un tiempo para estar con el Señor? ¿Sabe qué ocurre? Cada vez más el corazón se dilata hacia el amor, porque Dios es amor. Uno puede estar completamente seguro de que uno ha orado cuando uno experimenta el amor de Dios. Si rezamos el Santo Rosario, si leemos la Biblia y no experimentamos el amor, perdimos el tiempo. Entonces hay mucha gente que cuando va a orar va a calentar una banca, porque no abre el corazón. ¿Y por qué no abre el corazón? Porque su mente no le ayuda. El Catecismo de la Iglesia Católica cita a San Juan de Damasceno y Santa Teresita del Niño Jesús cuando define la oración como la elevación, dice San Juan Damasceno, es poner la mente en Dios, es elevar la mente en Dios o la petición de los bienes convenientes. Dice Santa Teresita del Niño Jesús, es una mirada hacia lo alto, un lanzarse en el vacío. Es poner la vida en manos de Dios cada día, pero dejando a un lado los miedos, las inseguridades, los pensamientos inclusive, porque cuando uno está verdaderamente en oración, los pensamientos no tienen ninguna participación, porque no es necesario, porque simplemente se trata de experimentar amor. Yo le citaba el ejemplo de una madre con un bebé o el ejemplo de dos enamorados. Cuando se quieren, un par de novios o los esposos, y entonces se abrazan, no se dicen una sola palabra y pueden estar ahí abrazados 5 minutos, 10 minutos. Bueno, algo así. Y digo algo así porque la experiencia de la oración todavía es mucho más afectiva que el afecto que puedan tenerse dos enamorados. Un ejemplo de esto lo vemos nosotros, por ejemplo, en el Padre Pío, que tuvo la transverberación, porque el Padre Pío pasaba horas en recogimiento interior. Y fruto de ese recogimiento interior fue que un día su corazón se traspasó por una lanza de fuego. Como también ocurre con Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila es la doctora de la oración. ¿Tú quieres aprender a orar? Te recomiendo que leas las moradas de Santa Teresa de Ávila o bien el castillo interior, que es lo mismo. El nombre que ella le puso es el castillo interior, que ella ve el alma toda como un gran castillo resplandeciente de un cristal. Y en el centro de ese castillo una luz, que es Dios. Y para llegar a esa luz hay que atravesar muchos aposentos. Solamente en uno de esos aposentos se encuentra su majestad el rey. Y dice Santa Teresa que la mayoría de las almas no entran al castillo, es decir, no entran en su interior, sino que se quedan dando la ronda al castillo. ¿Por qué? El martalismo. No tienen tiempo para orar, tienen tiempo para todo, menos para la oración. ¿Por qué? Porque la vida de mucha gente gira en torno al dinero. Claro, necesitamos el dinero para comer, para vivir, porque estamos en una sociedad que depende del dinero, ¿no? Pero, queridos amigos, hay algo más importante que el dinero: Dios. Y la manera de encontrarnos con Él cara a cara
es la oración. Si quieres experimentar el fuego del amor de Dios, saca cada día un tiempo para estar con Él cara a cara. Vamos a un cambio, volveremos con ustedes para la catequesis sobre la lección divina. Adelante.